Bien, buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia. Don Julio Navarro, miembro consejero del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuántos partidos políticos se van a quedar fuera? ¿Cuántos participaron en la acción anterior? ¿Cuánto se lleva cada partido? Realmente es un negocio montar un partido de esos que le denominan de maletín. ¿Por qué se han quedado o por qué se van a quedar fuera tantos partidos políticos? ¿O realmente se espera para que se inscriban podría decir una camionada de partidos políticos? ¿O cree que se va a reducir el número de partidos políticos en estos momentos? Buenas tardes, don Julio. Gracias, Carlos. En las últimas elecciones participaron 10 partidos políticos. Y la ley dice que para mantener la vigencia, o sea, el registro, la personería jurídica, la inscripción en el organismo electoral, un partido político debe sacar algún diputado o algún alcalde. O sea, elegir un diputado o elegir un alcalde. Antes decía que tenía que tener un diputado o el 2% de la votación del último proceso electoral. La última reforma dejaron: usted saque un alcalde y salva un partido. Alianza Patriótica sacó un alcalde y salvó su partido. Otro partido ahí también sacó un alcalde y salvó su partido. Pero hay 5 partidos, Carlos, que no sacaron ni un alcalde ni un diputado. Entonces, según la ley, han perdido el registro, o sea, han perdido la personería jurídica que la da el Consejo Electoral al momento de inscribirse como tal. Entonces, esos partidos, según la ley, no van a poder participar en las próximas elecciones, a menos que vuelvan a plantear solicitudes cumpliendo los requisitos que establece la ley. Yo he dicho que hay 5 partidos que la ley dice. No di el nombre por respeto a los partidos, porque los dirigentes se molestan. Y hubo un dirigente ahí que hasta presentó una solicitud al Consejo Nacional Electoral donde me inhabilitaba para yo poder opinar en alguna sesión sobre eso. El Consejo Nacional Electoral tiene que elaborar una resolución para comunicarle a los partidos que perdieron el registro en el Consejo Nacional Electoral. Para las próximas elecciones hay 10 partidos que han metido papeles, o sea, como decimos, cumpliendo alguna parte de los requisitos, unos más que otros, para inscribirse para las próximas elecciones. Esos partidos están en diferentes etapas. 10 partidos. Algunos que recogieron documentos para recoger firmas, a otros les estamos verificando las firmas, y la verificación de firmas es fácil hoy, Carlos, porque todo eso se hace en forma digital. O sea, Carlos, si usted le dio la firma a 10 partidos, ahí le voy a detectar la huella. Y le voy a decir, no me quédese con uno nada más, no puede haberle dado la firma a todos. ¿Y cuál va a valer? Al partido que usted se la dio primero, que también aparece registrada en qué fecha la dio. Y si no él la quiere dar a eso está reglamentado, porque nadie puede evadir esos requisitos para inscribir un partido político como talmente establece la ley. Es posible que para las próximas elecciones, Carlos, participen yo creo que unos 18 partidos. Y si lo que han solicitado cumplen, van a haber unos 20 partidos participando en elecciones. Eso, Carlos, va a generar problemas. 1, aumentar los costos. 2, Carlos, problematiza la gestión electoral en la papeleta de diputados. ¿Se imagina usted 400 fotografías, Carlos, en la papeleta electoral de Cortés?
o 460 fotografías en la papeleta electoral de Francisco Morazán, complicado. Entonces ahí también yo creo que debería haber un mecanismo de cómo modificamos eso en la ley, de cómo establecemos un modelo mixto, de que aquellos departamentos donde hay muchos diputados, Santa Bárbara que tiene 9, Lloro que tiene 9, Choluteca que tiene 9, imagínate, tendría 180 fotografías, puedan distritarse. Tal vez no uninominales por los problemas de financiamiento que hay, pero sí distritos trinominales con cociente como existe, para hacer el proceso más ágil el día de las elecciones y que se preste menos a querer afectar a algunos candidatos con relación a otros. El tribunal, el Consejo Nacional Electoral, mire, va a inscribir a todos los partidos que reúnan hasta el último requisito, porque el no hacerlo acarrea responsabilidad para los consejeros del Consejo Nacional Electoral. 20 partidos políticos y candidaturas independientes, ¿esperan algunas? Mire, todas las candidaturas independientes todavía no es tiempo para hacerlas. Ajá. Pero sí pueden haber candidaturas independientes también. Mire, candidaturas independientes ahora pueden haber a nivel de alcaldía, a nivel de diputados y a nivel presidencial. Pero las independientes tienden a formarse después de que los partidos legalmente inscritos organizan sus planillas, porque siempre hay gente que queda desconforme y entonces dicen, en una independiente puedo tener oportunidad de participar. Sale cara solo el hecho, no la democracia, sino que el hecho de ese proceso electoral sale carísimo al Estado. ¿Cuánto representa? Carlos, mire, las últimas elecciones, para que usted fuera a votar, desde documentarlo hasta que fuera a la urna, al país le costó como unos 760 lempiras. ¿Por voto? Por voto. O sea, muy caro, Carlos, porque ¿sabe qué pasa también? Sí. Piense que el proceso electoral del 2025 va a iniciarse el 9 de julio de este año. El 9 de julio de este año, el Consejo va a entregar a todos los partidos todos los cargos a elegir en los diferentes presidencias, parlamento, alcaldes y diputados. 9 de julio. El 9 de septiembre se van a convocar a elecciones primarias. O sea, 4 meses después. El 9 de noviembre se van a recibir las planillas de los partidos que participan en elecciones primarias. 3 meses Carlos, después. ¿por qué es importante participar hoy en una primaria? La ley dice, Carlos, que los partidos que sacan mayor cantidad de votos en una elección primaria tienen derecho a acreditar presidente, secretario y escrutador en todas las juntas receptoras de votos. Ese privilegio lo tuvo Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libre en las elecciones pasadas, porque solo ellos hicieron elecciones primarias. Entonces yo le decía, el 9 de noviembre se reciben las planillas de los que van a participar en primaria. El 9 de marzo del 2025 se realizan las primarias. Dentro de un año, estamos hoy, usted ya va a saber quién es el candidato de los partidos que participen en primarias. Ajá, luego el 30 de mayo va a convocarse a elecciones generales que se van a realizar el último domingo de noviembre. Entonces, Carlos, el proceso electoral nuestro dura aproximadamente 16 meses. Demasiado tiempo. Usted ha visto que los españoles convocan a elecciones 58 días antes y las realizan rápidamente. Y nosotros, con esos enormes tiempos que tenemos, no debería ser más. Acortar las campañas políticas, 1. 2, que el Estado deje de financiar
que el Estado deje de financiar las campañas políticas. Yo veo que en otros países son los propios partidos políticos los que financian sus campañas, son los que financian todo, pero aquí es el propio Estado el que debe de asumir esto. Esto es la deuda política que hay que pagarle a cada partido. Usted me ha dado sorprendido cuando dice, por un cargo de elección popular, se le tuvo que pagar ¿cuántos millones a ese partido político? En las elecciones del 2017, sí, por 3,000 votos se pagaron 12 millones. Sí. Ahora ya no, Carlos. En las últimas elecciones, por su voto, al partido le daban 39,60 centavos, 39 lempiras con 60 centavos. Si usted votó por el Partido Liberal, eso le dieron. Si usted votó por la UD, eso le dieron. O sea, ya no hay los privilegios de que a los partidos pequeños se les da un porcentaje mayor. Hoy van en iguales condiciones. Sí. Fíjese que he invitado esta tarde también al comisionado Emilio Hércules de Unidad de Política Limpia para que nos comente precisamente sobre eso que está diciendo usted, sobre el alargamiento de las campañas políticas, sobre el control que se debe ejercer en cada una de esas. De repente, si hay 20 partidos, usted nos ha dejado asustado usted, el licenciado Navarro, que son 20 partidos que probablemente se inscriban en este próximo proceso electoral. ¿Se imagina tanto partido político y ver todo ese financiamiento? ¿No cree que es un gran trabajo el que se les avecina, abogado? Bueno, Carlos, la verdad que sí, es preocupante para la Unidad de Política Limpia, una unidad que sigue siendo relativamente joven, relativamente pequeña y relativamente necesitada de muchos instrumentos, tecnología, recursos y demás para poder abarcar a todos los candidatos o, como la ley los denomina, sujetos obligados. Es una tarea difícil que con la actual dinámica de la unidad no se va a poder lograr. Es casi imposible debido a que no se ha tecnificado la unidad y en razón de lo anterior es que el nuevo Pleno de Comisionados que asumió el 28 de febrero del año pasado, estamos buscando los mecanismos para poder, a través del presupuesto que ya contamos, a través de los cooperantes y toda la sociedad civil que nos quiere echar la mano, pues nos han manifestado que quieren trabajar al par con nosotros, poder idear mecanismos que puedan ayudar a la celeridad administrativa que requiere la unidad. ¿Qué sucede? Y es que pasan los procesos electorales que son larguísimos, como bien dice don Julio, tiene toda la razón y comparto con él que tenemos que modernizar los procesos electorales a lo que estamos viendo en Europa, en otros países del mundo, pero para eso requerimos reformas electorales que requieren consensos dentro del Congreso para poder llevarse a cabo. La Unidad de Política Limpia, desde su creación en la ley se creó en 2016, se conformó la unidad en mayo de 2017. Solamente ha tenido 2 reformas, que esos 2 artículos nada más, uno referente a las sanciones que quedó de manera ambigua, de hecho, y también otra reforma en el cual ya se le dio el carácter de sujeto obligado a los movimientos internos, que es a lo que vamos ahorita. Pero la ley de 2017 no está adaptada a lo que vivimos en Honduras en 2024. Imagínense escuchar que posiblemente hayan 20 partidos políticos participando en el proceso de elecciones generales 2025. Actualmente tendríamos que prepararnos con un mayor presupuesto, una mayor infraestructura, capacitar a mucho personal que de repente va a estar, alguno permanente, pero la gran mayoría va a ser temporal dentro de la institución y requeriríamos de tecnología, mucha tecnología que nos pueda ayudar a alcanzar a la mayor cantidad de sujetos obligados. Actualmente la unidad, como es de conocimiento público, pues en el primer periodo de 6 años y medio que duró, se dedicó pues a recibir informes y llevar a cabo una auditoría documental nada más, que es básicamente lo que presentan en el informe los candidatos de sus gastos. Pero ya la misma ley habla de la auditoría concurrente, entonces tenemos como objetivo nosotros, el nuevo Pleno, poder potenciar la rama fiscalizadora de la unidad para poder tener concurrencia durante el proceso electoral. No solamente después, en cuando nos presentan los informes, pero poder llegar en el momento que se está llevando a cabo la campaña, cuando hay estos mítines políticos, ir a ver las reuniones que están llevando a cabo, las colectas populares y demás. Pero si el ambiente que hay es de que haya una enorme cantidad de sujetos obligados, candidatos en distintos partidos políticos,
como estamos ahorita va a ser muy difícil. Tenemos que trabajar con una visión clara a futuro de a dónde queremos llegar y a cuánta gente queremos llegarle. Porque si la vez pasada hubieron 5.000 sujetos obligados, con esta proyección que tiene el CNE, pues estamos hablando que se podría duplicar incluso, ¿verdad? Entonces hay que planificar muy bien eso y ver de qué manera volvemos los procedimientos administrativos internos más expeditos para que la ciudadanía tenga una respuesta en el tema de financiamiento a corto plazo, no a esperar un año, año y medio para ver qué resultó de los informes. Sí, y esta consulta va para ambos. Licenciado Navarro, ¿realmente hay capacidad para el manejo de esos 20 partidos políticos que posiblemente se instalen? O sea, capacidad presupuestaria dentro del Consejo Nacional Electoral y también dentro de la Unidad de Política Limpia, por un lado. Lo otro es, para unidad para, especialmente para el abogado Hércules, es todo este tipo, ¿se está cuantificando qué es lo que se está gastando en estos mítines políticos que hay de momento, con aspiraciones que ya se anunciaron, que ya se abrió la pesa, por decirlo así, y que oficialmente dice don Julio que comienza ya el 8 de julio todo esto, cuando se comienzan a entregar algunas documentaciones y se abre pues todo este proceso? Licenciado Navarro. Carlos, un saludo al abogado. Carlos, por cada partido que se inscribe hay que preparar 3 juntas receptoras de votos, o sea, 3 cajas, para instalarlas en el centro electoral. Eso significa costos. Hay que tener papeletas mucho más cargadas de fotografías, son costos. Entonces, el Consejo Nacional Electoral tiene la capacidad técnica, tiene recurso humano preparado para realizar todo eso. Pero es el Congreso Nacional el que tendrá que dotar del financiamiento necesario para poder cumplir ese papel. Porque mire, si alguien se dedicó a organizar un partido y cumple todos los requisitos que establece la ley, el Consejo no tiene más obligación que inscribirlo. Y no le vamos a preguntar, usted nos viene a encarecer el proceso. No va, se ampara la ley y nosotros estamos obligados a cumplir la ley. Abogado Hércules. Sí, Carlos, totalmente de acuerdo con el doctor Julio Navarro, ¿verdad? Nosotros lo que nos resta a los entes es acatar la ley, que quien marca la pauta es el Congreso Nacional de la República. Estaríamos a la espera, como le dije anteriormente, si hubiese o no alguna reforma. Y en el tema específico de cuantificar gastos, la ley ya hace un mandato en el tema de lo que es el monitoreo de gastos de campaña, monitoreo de actividades proselitistas, y el CNE el año pasado emitió una resolución que se nos hizo llegar a la Unidad de Política Limpia para poder recordarnos este mandato, para poder llevar a cabo un monitoreo de medios a la fecha. Es importante hacer mención de que ya hay empresas que se dedican a eso, que están dedicándose a eso, y lamentablemente la ley a nosotros nos da la facultad de comenzar a fiscalizar a los sujetos obligados cuando inicia el periodo electoral. Pero al hacer estos monitoreos previamente, pues podemos ir contabilizando cuánto gasto está teniendo previamente al periodo electoral. Recordemos que estas personas pues puede ser que estén ya recibiendo financiamiento para sus campañas para gastos que son operativos, como de repente alquiler de oficinas, contratar secretarias, contratar personas que están ahí atendiéndoles a ellos en sus quehaceres diarios políticos. Y nos corresponde a nosotros darle seguimiento a eso, pero tenemos que tecnificar. No podemos, con el mecanismo que hemos llevado a cabo en la Unidad de Política Limpia anteriormente, hay que tecnificar a la unidad, darle las herramientas tecnológicas para poder facilitar los procesos. No podemos pretender de que de manera mecánica o manual poder llevar a cabo una fiscalización correcta. La ciudadanía exige un resultado. El tema ha agarrado un poco de auge con lo sucedido en Nueva York últimamente, ¿verdad? Donde se ha manifestado claramente que dineros ilícitos han entrado a las campañas políticas. Tenemos que fiscalizar a los sujetos obligados
llegar a donde están ellos, en sus departamentos, en sus municipios, y con la información que se recoja, poder procesarla por vía de las herramientas modernas que tenemos hoy en día. Pero tenemos que obtenerlas. Hoy en día la unidad tiene una debilidad notable en esas herramientas y es nuestro deber y nuestra responsabilidad prepararnos para eso, aunque hemos asumido hace poco tiempo y que ya se nos viene encima el llamado a elecciones, que es en septiembre, que lo van a hacer los consejeros. Tenemos que movernos nosotros como comisionados, el pleno nuevo, para poder llevar a cabo esta tarea. En otra oportunidad nos comentaba el abogado, el doctor Navarro, que no hay un blindaje de parte de los miembros de Unidad de Política Limpia. ¿Cómo hacer para llegar al fondo de investigar, valga la redundancia, fondos provenientes de las campañas, para campañas de narcotráfico? Bueno, lo primero es el elemento disuasivo que tiene la unidad, ¿verdad? Tenemos que incrementarlo. También la unidad tiene que tener un elemento que no lo ha tenido, que es coercitivo. Poder darle armas y herramientas a la unidad a través de la misma ley, de su reglamento, que la unidad sigue sin reglamento desde 2018, es lamentable eso. Hay carencia de manuales, de procesos, todo lo que es la documentación técnica que nos ayuda a llevar a cabo el manejo de los expedientes, fortalecimiento de la fiscalización, como le dije anteriormente, para poder recibir la información, para poder tramitarla al interno de la unidad y en base a la competencia, con un elemento investigativo correcto, poder tramitarla a los entes aliados de la Unidad de Política Limpia. Ya el artículo 3 de la unidad, de la Ley de Política Limpia, dice cuáles son estos. Por competencia, la unidad está en la obligación de compartir documentos con el Ministerio Público, Tribunal de Cuentas, Servicio de Administración de Rentas. Obviamente no podemos pretender de alcanzar el 100% de lo que el pueblo requiere en este momento, pero tenemos que ir trabajando. Este proceso de elecciones primarias que se nos avecina es la primera prueba que vamos a tener. Tenemos que fortalecer la unidad, el elemento tecnológico es importantísimo y tenemos que acercarnos al partido político, acercarnos a los candidatos, no quedarnos solamente en Tegucigalpa, tenemos que salir a tierra adentro, a estas zonas calientes, a lo que es el departamento Colón, Atlántida, las zonas que han sido conocidas como calientes, donde existe este tipo de financiamiento. Recuerde, Carlos, que estas personas que se dedican a este tipo de cosas no ven color político, ellos lo que ven es el acercamiento a la persona que eventualmente va a estar en un puesto de poder y que les pueda ayudar más adelante. Pero como le dije, el elemento disuasivo y coercitivo tenemos que implementarlo. Yo no sé si estará tan convencido el doctor Navarro sobre esto. Mire, el licenciado Emilio ha dicho algo muy trascendente en todo esto. Necesitamos hacer acciones preventivas, ¿no? Y él ha planteado, hay que ir a los partidos a explicarles cómo son las cosas, que nos reúnan los aspirantes que hay en sus partidos para irles a dar el detalle de cómo funciona cada uno de estos mecanismos para que después no vayan a justificar ignorancia. Yo creo que el trabajo previo para que llegue lo más ordenado y lo más limpio la información a la Unidad de Política Limpia es muy importante. Y para eso necesita recursos, necesita personal capacitado, que los mismos partidos pueden proporcionarlo, y sobre todo lo que él planteaba, se necesita tecnología. Afortunadamente, mire, hay organismos internacionales en nuestro país que están muy interesados en el fortalecimiento de los procesos electorales en Honduras, que están dispuestos a colaborar. Abogado Hércules. No, totalmente de acuerdo. Llevamos pocos días, pero ya hemos sostenido un par de reuniones con cooperantes que se han acercado a la Unidad de Política Limpia, quieren entrarle al tema de la fiscalización, quieren entrarle al tema de la modernización de la unidad y poder ayudar a eliminar este enorme flagelo de que es que los dineros ilícitos entren a la política. Es una tarea difícil, pero como le dije al inicio, con el presupuesto propio, con el apoyo de los cooperantes y también con el equipo institucional, y al Ministerio Público, lo que se refiere a aquella mesa interinstitucional que se formó hace poco para poder llevar a cabo estas tareas, podemos hacer un trabajo que puede marcar una precedencia, un antes, un después,
para las próximas elecciones. ¿De qué manera se pueden entrelazar ambas instituciones que ustedes forman parte para volver un poco más transparentes los procesos electorales e incluso hasta en el propio financiamiento? Hablaba don Julio de algunas reformas que se pudiesen llevar a cabo dentro de el proceso electoral, que pudiesen venir a también ayudar a esa auditoría, a esa veeduría que pudiese realizar Política Limpia. Doctor Navarro. Carlos, mire, nosotros somos instituciones complementarias, que recuerde que antes los recursos, lo judicial, lo hacía el Tribunal Supremo Electoral. Los diputados en la última ley dividieron ese trabajo para garantizarse mayor efectividad, ¿no? Y también mayor control. Entonces, cada una de nosotros tiene establecido en la ley cuáles son las competencias. Y en la medida en que cada uno de nosotros nos ajustemos estrictamente a lo que dice la ley, el trabajo se va a facilitar. Yo le digo, yo reconozco que el trabajo más complejo que hay en todo esto lo tiene Política Limpia, porque Política Limpia entra a las cosas que son sospechosas en Honduras y que son delicadas. Usted hablaba que vamos a tener más partidos políticos que departamentos, don Julio. ¿Verdad? Sí. Tenemos 18, dice, van a ver. Y el otro elemento, mire, ahorita hay aproximadamente casi unas 400,000 personas que están documentadas a nivel de Estados Unidos, a nivel de España y de otros países. Si esas personas se suman a ejercer el sufragio, entonces los costos van a ser mayores, porque hay que buscar sitios fuera en esos países, y los sitios no son gratuitos, son rentados. Pero mire, el país está apostando a que cada día tengamos una mejor democracia, y los ciudadanos están reclamando de que la democracia sirva para algo, pues, no para elegir personas nada más, sino para personas comprometidas en encontrar soluciones a los problemas, no de la democracia que hemos tenido, sino problemas a la subsistencia, a la sobrevivencia como país. Mire, ese interrogante se las voy a dejar en el tintero, voy a ir a una breve pausa, pero ¿ustedes creen que el nivel de abstencionismo pudiese ser mayor en este próximo proceso electoral? Vamos, después de esta breve pausa. Bien, esta tarde dialogamos con don Julio Navarro. Él es consejero del Consejo Nacional Electoral, y también con el abogado Emilio Hércules. Esa interrogante, ¿creen ustedes que los niveles de abstencionismo, que la gente haya perdido la esperanza en los partidos políticos? Pero don Julio me está diciendo que son 20 partidos políticos, o sea, pareciera que no se ha perdido la esperanza, pero esto pudiese fragmentar más bien a la sociedad misma y de repente pudiese crear niveles de abstencionismo, abogado Hércules. Sí, bueno, crecen los partidos políticos, lo que no crecen es en la población las ganas de ejercer el sufragio. Y es responsabilidad de los partidos políticos crear ese magnetismo para que la gente se sienta atraída hacia los perfiles y las personas que van a ocupar los cargos de elección pública. Pero eso es una tarea que se lleva a cabo durante la campaña electoral. Yo, pues, siempre estuve en temas relacionados con el tema electoral y lo que sí puedo decirle es que a donde ha faltado apuntar por parte de los partidos políticos es con la juventud. Es importante que emocionen a los jóvenes con sus candidaturas, que emocionen a los jóvenes con sus perfiles, con sus propuestas,
para que estos se sientan atraídos, porque hoy en día el joven al no ver oportunidad, al no ver superación, lo que dice es no voy para los Estados Unidos o me voy para Europa, uno de los dos. Entonces el tema del abstencionismo es un tema de varios elementos, ¿verdad? Al final de cuentas, las misiones de observaciones electorales, cooperantes, el tema de las sociedades civiles emiten sus informes al final de cada uno de los procesos y usted puede ver ahí cuál fue las observaciones que ellos hacen y recomendaciones para poder evitar todo esto. Es uno de los elementos que tocan brevemente, pero lo tocan y es importante ponerles atención. Es un llamado de atención a la clase política actual y a la que está por venir en estos partidos políticos nuevos. Señor Navarro. Carlos, sí. En Honduras al hondureño le gustan las elecciones. Como el fútbol. Y le gustan las elecciones. En otros los niveles de abstención, a excepción de las elecciones del 2009, realmente han sido aceptables. Llegamos una vez en 1985 a tener 15% de abstención, ¿va? Pero en la medida, miren, que las elecciones han dejado de ser novedad para los jóvenes, entonces no atrae mucha población, ¿va? Entonces las nuevas generaciones no son muy apasionadas con las elecciones, pero todavía nosotros tenemos población con capacidad de convocatoria para elegir. Necesitamos crear nuevas propuestas, los políticos, nuevas propuestas que acerquen más a los jóvenes para apostar por aquellas reivindicaciones que trascienden mucho a ellos. Hoy hay temas globales que gravitan en Honduras que pueden ser una motivación importante para los jóvenes. ¿Y qué cantidad de votantes? Yo creo que en Honduras vamos a tener siempre garantía de que un 58% de hondureños van a ir a votar. ¿Y qué cantidad de jóvenes espera para el próximo proceso electoral que ya están en edades de ejercer el sufragio? Mire, siempre en cada proceso electoral, antes de que se haya acelerado la migración, había casi por año unos 200,000 jóvenes que cumplían 18 años. Entonces, siempre en cada proceso electoral habían en promedio unos 600,000 jóvenes que iban a ejercer el sufragio por primera vez. Hoy creo que van a haber menos porque la migración de jóvenes menores de edad ha sido muy grande en nuestro país. Y son los que definen al final, pueden definir un proceso electoral, ¿no? Es decir, Claro, el ganador. Sí, pueden definir los jóvenes, pueden definir. Y esto de los distritos... Pero mire, en un proceso electoral son importantes todos los grupos etarios. El voto de un señor de 98 años tiene tanto valor como el de un jovencito de 18. Vi, Carlos, que por ejemplo, de los que asistieron a votar en 1980, ya solo hay unos 485,000 hondureños vivos. 485. Más o menos. Recuerden las elecciones del 80, cómo las esperaba la gente. Yo creo que Emilio no tenía 18 años para las del 80. Pero esa era una enorme novedad. Sí, hoy las elecciones no son novedad. Ahí fueron las primeras votaciones que asistimos también. Así que mi mamá tenía 17. ¿Se da cuenta? Somos sobrevivientes, Julio, de todas las votaciones también. Sí, Emilio nació en democracia, miren. Gracias a Dios. Por eso es que está... Y hoy tiene responsabilidad de vigilar que la democracia no la deteriore el capital sucio. Una tremenda responsabilidad con lo que le ha dicho en este momento, don Julio. ¿Qué piensa? Sí, la verdad que todos tenemos que asumir el reto desde la trinchera que nos toca. Yo he tenido la suerte, Carlos, y lo sabe el doctor Julio, de estar en la Secretaría General de Política Limpia desde que inició la unidad de Política Limpia. Vi logros y tropiezos del pleno anterior. No todo fue malo, no todo fue bueno, pero que pueden servir para ver de aquí en adelante. La gente piensa
pensó en el 2017 que hay unidad de política limpia, ya no va a haber dinero ilícito en las campañas. Y esto es un proceso, al igual que la democracia, se va construyendo día a día, es un proceso. Hay países del mundo, como México, que tienen más de 30 años de tener una unidad similar a lo que es la unidad de política limpia. ¿Y qué sucede? La van potenciando, la van fortaleciendo año tras año. Ellos tienen procesos electorales cada 2 años en México y cada 2 años la unidad de la ley, la normativa legal para el tema de fiscalización de campañas tiene reformas sustanciales que van ayudando, porque al igual que la sociedad va evolucionando y va cambiando, la ley y la normativa tiene que ir cambiando poco a poco, consecuentemente. Entonces, es un trabajo de todos, no es solamente un trabajo de política limpia, obviamente nosotros somos el brazo ejecutor, ¿verdad? Pero al igual que el Consejo Electoral se limita a lo que la ley electoral les faculta, es el mismo caso de la unidad de política limpia. Entonces, para darle un ejemplo, ahora con el tema juventud, al día de hoy aún no se regula el tema de redes sociales. Es un espectro muy grande, sin duda que lo es, un espectro muy grande, pero es donde se está enfocando hoy en día el político para alcanzar el voto joven. El político ya no gasta en Diario La Prensa, Diario La Tribuna, ningún otro diario, por dar un nombre. El político sabe que el joven no se queda hasta la noche viendo las noticias, no se levanta el joven a ver un foro de debates. Ellos van escuchando a los jóvenes hablar ahí de otras cosas. Entonces, ocupamos actualizar las leyes, ocupamos actualizar la normativa, y la responsabilidad nuestra aquí ya es ejecutarla de la mejor manera posible. Sí. Don Julio, y la participación de la mujer en este caso, se esperan bastantes mujeres que participen en este próximo proceso electoral. Mire, en el Consejo Nacional Electoral estamos en una cruzada de motivar más a las mujeres para que se sumen a los procesos electorales, a votar, aspirar, a volverse visibles en sus aspiraciones para ejercer cargos de elección popular. 35 diputadas es realmente muy poco. 13 alcaldesas de 298, también muy poco, para el aporte que dan las mujeres en el momento de ejercer el sufragio. Mire, hay datos en Honduras que participan más el día de las elecciones las mujeres que los hombres. Hay campañas abiertas en estos momentos, don Julio. Hay campañas que hay candidatos que ya prácticamente ya han manifestado su interés y que están haciendo actividades plenamente políticas. Hay sanciones para ellos. ¿Hay algún...? Mire, la ley establece que sí, mientras todas esas reuniones que hagan no sean al campo abierto, como dicen, a cielo abierto, las pueden hacer cerrados en lugares, sí, pero no públicos, porque la ley regula todo eso. Y eso nosotros también lo vamos a estar advirtiendo a los partidos políticos para que después no se plantee que se anda persiguiendo a las personas por alguna razón política, sino que porque no se ajustan a la ley. Fíjense que lo que planteaba Emilio sobre las redes. Miren, la mayoría de los países han regulado las redes. En Honduras, intentar regular las redes es muy sensitivo. Le van a decir que está violando la libertad de expresión. Pero sí usted necesita regular el contenido de las redes. Contenido fundamentalmente de mensajes descalificadores, a veces muy aberrantes, que en una sociedad moderna como la nuestra no debe permitirse. Y es por ahí donde se va a canalizar la mayor parte de publicidad de repente, por las redes sociales, como decía. Así es, por ahí. Como lo dice el abogado. Ahora bien, abogado, ¿cómo ir ya viendo, para ir fiscalizando todo ese tipo de eventos políticos? Porque hay un gasto. Yo veo que allá en el Comité Central se hizo una convocatoria, que allá en otro lado, allá por Olancho, se hace otra convocatoria de otro candidato, que de repente aquí en el Colegio de Abogados se hace publicidad también. Es decir, aquí hay varios lugares que, si bien es cierto, no son espacios abiertos,
abiertos es cielo abierto, pero si son abiertos para los medios que se publicitan a través de los medios de repente, pues, y a través de las redes sociales. ¿Cómo ir fiscalizando ya todo eso? ¿Y cómo ir documentando todo esto? Bueno, como les dije anteriormente, tiene que haber un monitoreo de medios permanente para poder tener la documentación soporte, el archivo, el video, la imagen de las actividades que están realizando. Es importante hacerlo de manera preventiva, poder, como dijo el doctor Julio, ¿verdad?, poder alertar a los partidos políticos de qué deben, qué no deben de hacer. En el caso nuestro, de Política Limpia, pues se nos avecina una fecha tope para los partidos políticos, que es el 30 de abril, que es la fecha en la que tienen que presentar sus informes anuales. Referente al año anterior, al año 23 sería en este caso. Entonces ellos ahí tienen que reportar, en el caso del Comité Central, como usted bien dijo, el Ejecutivo del Partido Liberal o a través de Libre, las actividades que estuvieron realizando durante el año, ¿verdad? El proselitismo lo pueden hacer, las actividades políticas todo el año sin ningún problema, bajo las normas que ya establece la ley electoral, y tienen que rendir las cuentas de todo eso con nosotros. ¿Y las sanciones? Previo a eso hemos hablado con los comisionados de que debemos de tener un acercamiento con los partidos para darles un diagnóstico en qué fallaron, qué cosas hicieron bien y cómo pueden mejorar sus informes de rendición de cuentas anuales, para cuando llegue la fecha tope, que es la misma fecha del impuesto de la renta, para darle un ejemplo. Cuando llegue la fecha tope de la entrega de informes anuales, lo entreguen en tiempo y forma para que no incurran en ningún error con nosotros. Y salieron electos algunas personas que no presentaron ese informe en Unidad Política Limpia, salieron electos. ¿Y qué es lo que se hace en este caso? Sí, salieron electos unos diputados, creo que eran 5 diputados y unos cuantos alcaldes, creo que eran 10, que actualmente están en sus curules, que actualmente están en sus corporaciones municipales. Esto fue durante el tiempo que estuvo el pleno de comisionados anterior. Ellos lo hicieron en los portales de transparencia, en el portal de la unidad y ante los medios. Hicieron este informe en el cual presentaron quiénes eran las personas que estaban pendientes con la rendición de cuentas de sus gastos de campaña. Se hicieron públicas todas estas personas y se les aplicó la sanción. Como le dije al principio, lamentablemente no hay un elemento coercitivo que force el tema de la sanción. Posteriormente, estos sujetos obligados presentaron un informe extemporáneamente para poder evitar la segunda sanción que marca la ley de política limpia, pero no hay un elemento coercitivo, algo que les impida estar en el cargo para estos efectos o que les impida volver a participar en otro proceso electoral. Don Julio, ¿algún mecanismo que se pudiese implementar para trabajar conjuntamente y también participar en esto de la fiscalización? Algunas reformas electorales que se pudiesen llevar a cabo. Se hablaba de distritos electorales al inicio, pero no sabemos qué pasó con eso. No sabemos si realmente hay algún mecanismo que el Estado deje de estar financiando a los partidos políticos en esas elecciones. Es decir, eso es un gasto enorme realmente en el cual se incurren y que son pagados por nosotros. Pues, es decir, nos cuesta esa denominada democracia y realmente lo que es un proceso electoral, ¿verdad? Carlos, yo lo dejo, fíjate que tengo que incorporarme a la reunión. Sí, le agradezco mucho. Fue un placer haber estado con usted. Y Emilio, mucho gusto. Ven. Un gusto, doctor. Gracias. Muy amable. Nos quedamos aquí brevemente ya también para ir concluyendo, con don Emilio Hércules. ¿Qué mecanismos se pueden implementar con el Consejo Nacional Electoral y con el resto de entes electorales que confluyen con Unidad de Política Limpia? Abogado Hércules. Mire, cuando crearon la ley de política tribunal de justicia electoral, para darle un ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros sancionamos o requerimos a alguien por alguna cuestión de política limpia, la ley no prevé cuál va a ser el mecanismo de apelación que van a tener estas personas. Entonces, ahí ocupamos una reforma electoral, por darle un ejemplo. Número 2, si bien es cierto, el gran aliado de la Unidad de Política Limpia, por ser un ente complementario, es el Consejo Nacional Electoral, la Unidad de Política Limpia tiene que adquirir una independencia del Consejo Nacional Electoral. Porque, ¿qué sucede?
Con la ley actual no podemos emitir un reglamento a cuenta propia, tenemos que pedir permiso al Consejo Nacional Electoral. Con la ley actual no podemos hacer una modificación presupuestaria a CEPIN porque ocupamos del Consejo Electoral. Y muchas otras cosas que estamos haciendo en la Unidad de Política Limpia no se pueden hacer de manera inmediata por la adscripción que ya tiene la ley de nuestra parte para con el Consejo Electoral. Entonces, esas son una serie de cosas que tenemos que ir haciendo, tenemos que ir trabajando. Como le dije, es un trabajo complementario. Nosotros somos el brazo ejecutor de esto, pero es un trabajo complementario de todos los entes de transparencia, de los congresistas a través del Parlamento, que es el Congreso Nacional de la República, y también de los entes que nos ayudan y son cooperantes como el Ministerio Público, Tribunal de Cuentas, Servicio de Emisión de Rentas y el sistema bancario. Eso es importantísimo, el sistema bancario, porque en las contiendas electorales anteriores se les ha dificultado a todos los candidatos poder abrir una cuenta bancaria, que es lo que nos habilita la trazabilidad de fondos, el origen, el uso y el destino de los mismos. Pero al tener dificultades para abrir cuentas bancarias, eso impide mucho el proceso fiscalizatorio que hace la unidad. Tenemos que dar un mecanismo para abrir cuentas bancarias para política limpia que se abran unos días antes del proceso electoral y que se cierren cuando el proceso electoral termine. Sí, ahora bien, usted ha estado ligado desde que se creó esta unidad a la misma. Es decir, no es ajeno, conoce más o menos el trabajo. Ahora en otra posición, ¿qué falencias ha detectado y dónde cree que es necesario fortalecer esta unidad de política limpia para transparentar y buscar mecanismos de exigencia para que la gente rinda cuentas también en esto y que los partidos políticos mismos rindan cuentas en esta unidad? Sencillo. El acercamiento a los partidos políticos, capacitar a los partidos políticos, como dijo el doctor Julio Navarro, es importantísimo el trabajo con ellos, explicarle qué pueden y qué no pueden hacer. Y dos, las herramientas necesarias hay que dar a los partidos, tanto en físico como de manera virtual. El elemento técnico es importantísimo, ellos tienen que saber rendir cuentas, no tenerle temor a una plataforma virtual para rendir cuentas, hacer los procedimientos, los procesos, los formatos de rendición de cuentas de política limpia que marcados en ley están, hacerlos accesibles, digeribles, de fácil uso y manejo. Si nosotros les facilitamos la rendición de cuentas al sujeto obligado, los candidatos de esa usa para poder presentar sus declaraciones. Fíjese que, bueno, ayer estuvo presente usted, bueno, no ayer, sino que estuvo presente en esta presentación que se hizo por parte de la red. Sabemos que ya cuenta con poco tiempo, pero sí nos gustaría que nos hiciera un análisis sobre estas cifras que se presentaron y de dónde se sacan estos datos, si realmente son tan importantes. ¿Les sirve a ustedes, comunidad de política limpia, el hecho de que se señalen que son 5 las provisiones reguladas? O sea, que solamente que nos estemos ubicando en esa posición en relación a ¿cuánto? En la 13 posición, frente a esa gran cantidad de países de los que cumplimos lo mínimo en regulaciones de financiamiento político. Sí, bueno, en primer lugar, la ley de política limpia marca 6 prohibiciones. 6. Yo vi que sacaron 5, pero la ley electoral marca 6 prohibiciones. ¿Cuál fue la que no salió ahí? Que ellos marcaron 5 y ustedes sí tienen 6. No recuerdo en este momento cuál es, ya le voy a decir, pero le voy a dar el artículo de la ley que habla de las prohibiciones, porque es importante dejar claro eso, ¿verdad? Yo sé que los medios periodísticos pues agarraron del informe de ellos, que les soy bien sincero, es un muy buen informe. Ellos utilizaron como base de ese informe los mismos informes que emitió la Unidad de Política Limpia anteriormente, con otros datos que ellos lograron conseguir. Entonces, obtuvimos el informe y nos pareció muy bueno, muy objetivo. Hay un dato en el cual yo tengo unas dudas, que es en cuanto al dato que ellos manifiestan que no se fiscalizó, pero ya me lo hicieron llegar ellos ya de manera oficial aquí a la unidad. Lo vamos a estudiar como pleno para ver qué podemos obtener. Es importante dejar claro de que lo que les dije al inicio, este es un proceso, no
vez, al tener una unidad de política limpia, tener un guardia de seguridad, un vigilante en una colonia, que ya no van a haber robos de ningún tipo tampoco, ¿verdad? Para dar un ejemplo. Pero para poder ser claro y conciso con este tema, es parte de los empujes que da la sociedad civil a los entes gubernamentales para que sirvan de manera objetiva y transparente a ver cuáles son las falencias y cuáles son los logros que tenemos como institución. Es importante tener esta información, procesarla para ver qué nos puede servir en la toma de decisiones a futuro y que de esa manera podamos tener una mejor fiscalización en el próximo proceso electoral que nos viene ya encima el próximo año. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, de X, 2.000 personas, supónganse que no presenten informes financieros en las elecciones generales, no salen electos, pero tampoco presentaron informes? ¿Qué pasa con las personas? ¿Se dejan así libremente? ¿Ya no se investigan? ¿No se hace nada más? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, estas personas, en primer lugar, la unidad las tiene identificadas, quiénes son los que participan. Posteriormente, por un cotejo, se sabe quiénes presentaron informe y quiénes no. Automáticamente estas personas, al caducar la fecha de presentar informes, entran en un proyecto que se llama el proyecto de sanciones. Hay que aplicar la sanción que por ley corresponde. En el caso de los alcaldes son 50.000 empiras, en el caso de los diputados son 100.000 empiras y en el caso de los aspirantes a cargo de elección, en el cargo de electivo de presidente, son 150.000 empiras. El expediente se le notifica a través de los partidos políticos y se hace público a través de una publicación de edictos, como se hizo la vez pasada, a través de los medios de divulgación. También se convocó a la prensa, se publicó en la Gaceta y en otros medios privados para poder hacerles saber de la sanción de la cual han sido identificados por parte nuestra como política limpia. O sea, lo que le quiero decir es de que una vez que estén inscritos en el Consejo Electoral, todos los candidatos inscritos en el proceso en el Consejo, en tiempo y forma, a través de los partidos políticos, entran en el radar de política limpia, automáticamente se convierten en sujetos obligados en base al artículo número 4 de la Ley de Política Limpia. ¿Realmente se pueden responder todas esas preguntas? ¿Cómo combatir el financiamiento ilícito? ¿Quiénes están detrás de esos financiamientos? ¿De dónde provienen esos fondos? Bueno, ya después de este juicio de Nueva York, pues quedó claro, o sea, quedó de manifiesto. Es decir, lo que se decía en los pasillos y lo que se rumoraba y todo, ya quedó bien claro. Pues. Incluso hubo confesiones ahí de que se aportaron tanto en campañas políticas provenientes del dinero del narcotráfico. Ahora, mire, lo que queda claro con todo lo sucedido ahorita y que es un tema que está agarrando auge, es que hay que fortalecer la unidad de política limpia. Hay que crear reformas necesarias. Hay que dar las herramientas técnicas, las herramientas de capacitación que son necesarias para poder llevar a cabo una fiscalización correcta. El elemento disuasivo ya lo tiene la ley, pero sin el coercitivo de nada va a servir. Hay que llegarle a todos los partidos políticos y a todos los departamentos. Ahora toca el corazoncito el hecho de que sea escogido a través de los partidos políticos cada uno de los miembros de estas instituciones. ¿Hay alguna inclinación en el fondo? Es decir, porque lo que se ha hablado es que en primer lugar hay que despolitizar todos esos entes, que es un tanto difícil, porque son los partidos políticos los que ponen realmente a sus candidatos y a sus simpatizantes o a su personal. Realmente Mire, Carlos, la democracia es representativa en Honduras y en el resto del mundo. Así es la democracia. Son grupos de poder que el poder se los da el mismo pueblo a través del voto. Entre ellos envían a sus representantes para poder estar en estos cargos, así como en la Corte Suprema de Justicia y en otros. Ahora, ya es un tema ya personal, profesional, la objetividad con la que uno tiene que trabajar aquí. Pues ya estando en estos entes, también. Igual que la Corte, uno no puede ver color político, uno puede ver que porque es un apellido tal o el nombre tal o una persona que representa tal. Ahí ya depende de cada uno de los funcionarios que van a estos cargos, porque la democracia sí funciona en todos lados. Usted va a Estados Unidos y hay un espacio para Corte Suprema de Justicia, porque son para toda la vida los magistrados. Los
lo asigna el presidente de turno. Si el presidente de turno es republicano, va un magistrado republicano. Si es demócrata, va un magistrado demócrata. Y así son el resto de posiciones. Pero eso es parte de la democracia. Lo que tiene que velar es que sean las personas mejor calificadas. Y por eso se hacen esos concursos en el cual lo desnudan a uno para saber cuáles son las aptitudes que tiene uno y las capacidades que tiene uno para ostentar estos puestos. Hay cuestiones de ética también, ¿no? Es decir, el hecho de que esté representando a un partido político, a X partido político, no significa que tiene que salir a defender los intereses de ese partido político, sino que defender pues lo correcto, lo real y lo que realmente la sociedad exige. Totalmente de acuerdo. Sí. Abogado, le agradezco mucho por su deferencia. Muchas gracias por el espacio, Carlos, a usted y a toda su teleaudiencia. Le mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes para más en el futuro. Bien, muchas gracias. Los canales abiertos, su casa también. Puede visitarnos en la próxima y aquí vamos a estar. Bien, gracias. Hasta aquí. Buen día. Gracias, buen día. Hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.